Bienvenidos a nuestro podcast del Sermón del Monte. Hoy vamos a estar hablando de Mateo 5, versículo 8. Hablábamos la semana pasada acerca de la bienaventuranza o ser bendecidos por caminar en misericordia. Y hoy vamos a ver cómo esa plataforma de misericordia nos lleva a poder pasar a la siguiente, que es caminar en pureza. Entonces, Mateo 5:8 dice: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, la pureza de nuestro corazón, vamos a hablar acerca de tres cosas que queremos que prestes atención relacionadas a cuando hablamos de pureza en nuestro corazón. 3 áreas en las que debemos caminar en pureza. Entonces, estos son pureza en el área moral, pureza en nuestros motivos por los cuales hacemos las cosas y pureza en cuanto a los métodos o la forma en la que hacemos todo lo que hacemos. Ahora, antes de hablar de cada una de ellas, queremos hablar de cómo, en manera general, logramos caminar en esa pureza. Para empezar, somos llamados a caminar en pureza o en santidad, porque Él es santo. Él es santo. ¿Verdad? Todo ser humano tiene la necesidad de satisfacer una necesidad o un deseo por placer. Todos queremos experimentar placer de todo lo que hacemos. Cuando comemos, es placentero comer. Cuando vamos de vacaciones, es placentero ir de vacaciones. Todo es placer y es normal. Pero hay diferentes tipos de placeres. Hay un placer superior y hay placeres inferiores. El placer superior siempre y solo es uno, es la presencia del Padre. Es el Señor Jesús. Ahora, hay tantos placeres inferiores que están batallando en nuestra vida, en nuestro día a día, batallan con nuestro tiempo, con todo lo que hacemos, que es bien fácil tomar un placer inferior y ponerlo como lo superior. Hablábamos hace unos días de las redes sociales, que sirven para muchas cosas, sirven para negocios, para compartir prédicas, para lo que estamos haciendo, sirven para muchas cosas y consumimos redes sociales porque producen placer, es divertido, nos gusta, pero ese placer inferior se puede llegar a convertir en un placer superior en nuestra vida. Si mi conversación con Jesús, si mi hambre y sed por Él ha disminuido a causa de que un placer inferior ahora tomó ese lugar, va a ser muy difícil que yo pueda caminar en pureza de corazón. Porque para caminar en pureza de corazón es necesario que yo viva fascinado con la persona de Cristo. Que Él sea mi placer superior. Que Él sea mi placer superior. Cuando estoy fascinado por Él, quiere decir que no va a haber nada que va a venir a tomar ese lugar. Y es necesario vivir de esta manera para poder caminar en pureza, para poder caminar en santidad. Es necesario estar fascinados por Él. Entonces hablemos un poquito acerca de lo que es moral en relación a la pureza. ¿Qué es lo moral? Involucra nuestros pensamientos, nuestros deseos, lo que hacemos. Y vamos a leer 1 Pedro 2:11, que dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Hay una guerra contra nuestra alma constante, todo el tiempo. Y aquí en 1 Pedro se nos invita a que nos abstengamos de esas pasiones, de toda aquella área carnal o pasiones carnales que hacen guerra contra nuestra alma, que nos van a impedir caminar en esa pureza o caminar en esa área moral que el Señor nos está llamando a caminar. Porque tenemos que entender que el enemigo va a proveer cuantas veces pueda, nos va a poner una bandeja, muchos placeres inferiores, muchas oportunidades para involucrarnos en un placer inferior que nos llegue a gustar tanto que Jesús toma un segundo plano. Y entonces cuando un placer inferior toma ese plano superior, ya no somos capaces de experimentar completamente la presencia de Dios, porque hay algo que está bloqueando, ¿verdad? Entonces,
Marcos 7, 21 al 23 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Esto es todo lo que es moralmente incorrecto, o sea, es incorrecto, homicidios, es adulterios, avaricias. Entonces, aquí estamos siendo alertados a huir de esto, de abstenernos de estas pasiones. Porque carnales. cuando hablamos de, digamos, decimos caminar en pureza, esta es la lista de cosas que inmediatamente nuestra mente va. Si te dicen, tenés que caminar en pureza, esta lista inmediatamente sale en nuestra mente. Pero también dijimos de que hay otras áreas en nuestra vida que por lo general no asociamos a cuando hablamos de caminar en pureza. Y son los motivos. Porque yo puedo caminar en pureza, digamos que yo camino en pureza en todas estas en áreas que tú acabas de leer de Marcos 7:21. Pero mis motivos al momento de actuar no son los más puros del mundo. Por ejemplo, cuando muestro amor a alguien, o misericordia, que hablamos el episodio anterior, ¿cuál es el motivo para mostrar amor? ¿Que es porque me van a dar algo? Lo cual muchas veces actuamos así y está incorrecto. O muestro misericordia porque entonces esta persona me va a poner en una posición de liderazgo, por ejemplo. O me va a dar un mejor puesto en el trabajo. Entonces hay que examinar, hay que dejar que el Señor examine los motivos de nuestro corazón, porque eso también va incluido en el paquete de pureza y santidad. O sea, me muevo yo con motivos puros. O hay egoísmo, envidia. O lo hago por algo, o sea, con egocentrismo. O es ahí donde va el motivo del por cual hago yo las cosas. Ahora, entonces hablamos de lo moral, que viene siendo todo lo que leíste en Marcos. Los motivos, tenemos que evaluar si nuestros motivos son puros. Y eso es la raíz, es la raíz del por qué hago algo. Y número 3, los métodos. Cuando digo métodos, me refiero a la manera en que hago las cosas. Porque podemos hacer algo que aparente ser bueno, pero el camino o la vía, el método que uso para llegar a eso es incorrecto. Entonces ahí ya está en juego la pureza. Así es. Porque puedo tener buenos motivos, ¿verdad? Puedo tener amo a una persona, la amo sin ningún interés, mi motivo es puro, pero luego la manera en que hago las cosas para acercarme a esa persona o para conseguir cierta cosa no es puro. Por ejemplo, si amas a una persona, pero usas una mentira o usas un engaño o usas distorsionar la historia, algo para llegar a amar a alguien, ya es impuro. Es impuro, porque la forma es mentira y la mentira no le agrada al Señor. Entonces estás usando un método o un vehículo incorrecto. Injusto. Claro, caminando fuera de la justicia. Por ejemplo, también los impuestos. Los impuestos son parte de la justicia que el Señor quiere que caminemos. El pagar impuestos exactos como son. La palabra de Dios dice que al César lo que es del César. Pero cuando yo me voy por un lado y trato de evitarme los impuestos y pongo una cantidad diferente a la cual no cobré para ahorrarme un poco de dinero, igual voy a pagar los impuestos, pero vas a pagar una cantidad que no es la verdadera. Yo creo que el mejor ejemplo y que siempre escuchamos y muchas veces damos es: yo no quiero pagar los impuestos todo lo que me toca dar porque igual se lo van a robar. Si el gobierno o tal autoridad se roba mi impuesto que yo estoy dando, ese ya es el problema de ellos. Pero mi método, mi manera de hacer las cosas tiene que ser correcto, tiene que ser puro, tiene que ser justo. Podemos ir también no muy lejos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, no voy a dar mi diezmo porque no sé qué hacen los pastores con el diezmo. Así es. Sinceramente, tu parte es obediencia y nuestra parte es caminar en dar el diezmo. En esa parte de obediencia, de caminar en esa pureza. Ya lo que hagan los demás es otra cosa. Pero la pureza entonces
va desde lo moral, a mis motivos. Los motivos, y ahora vimos el método. Todas estas tres áreas tenemos que dejar que el Señor las examine para poder que Él pese nuestro corazón y podamos decir, bueno, Señor, decime, estoy caminando en pureza. ¿Será que estoy usando métodos incorrectos? Así es. Porque esto no es para condenación. Queremos decirles que lo que estamos hablando acá es para restauración. Es para crecimiento en nuestra vida. Para que puedas ver, bueno, estoy haciendo esto que sí está bien, pero lo estoy haciendo con una intención incorrecta. Entonces, Señor, me arrepiento. En Guatemala usamos la frase bajo de agua. Bajo de agua. Ese sería un método no puro. Claro. No hay pureza, no hay transparencia. Claro, la transparencia va muy relacionada con la pureza de nuestro corazón. Y la promesa hermosa de caminar con un corazón puro es que podemos ver a Dios. O sea, que vamos a tener los ojos alumbrados en nuestro entendimiento y vamos a poder tener la capacidad de ver y experimentar a Dios. Y esto es algo que todos queremos. O sea que en la medida que yo camino en pureza, ya hablamos moral, motivos, métodos, va a incrementar mi capacidad para poder ver más de Dios, para poder experimentar más la presencia de Dios. Yo creo que de las bienaventuranzas, esta es de las promesas más grandes, más hermosas que pueden existir. No sé si podemos leer ahí a Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo escuchaba a alguien que ponía el ejemplo de que decía que estos seres vivientes tienen tantos ojos porque 2 ojos no les alcanzan para ver la belleza que hay en el trono, que están llenos de ojos. Y la promesa aquí es que voy a poder verle. Yo de verdad, mi anhelo es poder ver más de Él, es poder experimentar más de la presencia de Dios. Como todo cristiano, esta debería ser su meta. Yo quiero poderle ver, yo quiero poder experimentar más de Él. De hecho, Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocerle a Él. Otra versión dice poder verle a Él, el único Dios, a Jesucristo. Esta es la vida eterna. Ese es el regalo más grande, es poderle ver, es poder experimentar más de la presencia de Él. Y es un resultado de caminar en pureza, de caminar en santidad. No hay ni existe sustituto alguno para la pureza. Si alguien desea ver más a Dios, conocer más a Jesús, experimentar más de su poder, es necesario que su meta de vida sea caminar en pureza. Yo creo que la palabra pureza nos lleva a algo que es que dejemos que el Señor vaya muy finito en nuestro corazón, porque podemos conocer mucho la palabra de Dios, podemos sabernos todos los versículos, conocer toda la Biblia, haberla leído 5 veces o más, pero no hay pureza en nuestro corazón. No hemos dejado que los motivos sean examinados por el Señor, que los métodos sean los que Él quiere y que caminemos resistiendo a esas pasiones que combaten con nuestra alma. Entonces, cuando hablamos de pureza, creo que tenemos que entender que se trata de estar contemplando al Señor, estando más cerca de Él, permaneciendo en Él, para que entonces Él con el fuego de la palabra comience a ir tan finito que comienza a revelar, bueno, esta intención en tu corazón está mal. Y ya no es solo lo que se ve en lo externo, sino va a lo más interno, que son los motivos, que son los métodos, que es lo que realmente hay en nuestro corazón. Y esta pureza nos permite ver al Señor. Esta pureza en nuestro corazón nos permite que cuando leemos la palabra podemos tener mayor entendimiento y podemos ver a Cristo. Ahí dijiste algo clave, que va más allá de solo conocer y saber. Porque podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero mis motivos no son puros. No es suficiente. Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad. Y luego dice, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, que yo puedo saberme toda la Biblia,
Puedo conocerme todos los versículos, ser un teólogo, un maestro de la Biblia. Pero si yo no busco la paz y la santidad, dice acá que no le puedo ver. Y la meta nuestra es poderle ver, es poder experimentar más del Dios a quien amamos, a ese Dios que servimos. Y entre más fijamos nuestros ojos en Él, entre más le estamos viendo a Él, así como con la misericordia que hablábamos la semana pasada, ese aspecto, ese carácter de santidad de Jesús, al meditar en Él, al ser fascinados con esa característica de Él, comienza a impregnarse en nosotros, comenzamos a ser transformados en esa imagen, comenzamos a pensar como Él, es decir, nuestros pensamientos comienzan a ser puros, mis motivos comienzan a ser puros, la manera en la que hago las cosas comienza a ser pura, me comienzo a parecer más a Él y por lo tanto la promesa es que le puedo ver. Y podemos aparentar ser muy puros. Podemos engañar a todo el mundo. Podemos engañar y poner una cara de que somos muy puros, pero realmente en las intenciones de nuestro corazón, que por eso me encanta y veo esto tan hermoso y me trae tanta convicción a mi corazón, porque lo externo puede aparentar ser muy puro, pero ¿de qué nos sirve a nosotros poner una cara de pureza si cuando el Señor realmente ve las intenciones de nuestro corazón, Él conoce los métodos, Él conoce lo que hay adentro, en donde no hay pureza, en donde no hay esa santidad? Entonces es necesario orar. Juan 17:17, el Señor Jesús está orando: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la manera de ser santificados, dejar que Él nos santifique con su palabra, es exponerme a la palabra de Dios, que Él alumbre mi corazón, y entonces yo puedo no ser solo oidora o conocedora en la palabra, sino realmente hacer y obedecer a la palabra, que es lo que me santifica. Cuando yo entiendo que en mi corazón hay una raíz de orgullo, una raíz de engaño, una raíz de mentira, o una raíz de idolatría o de egocentrismo, puedo rendírselo al Señor y viene entonces esa pureza de corazón con la cual podemos verlo. Entonces, para ir resumiendo todas las demás que hemos ido haciendo, nosotros fuimos creados para estar en una relación, en comunión con Él. Y Jesús está enseñando las bienaventuranzas y comienza hablando de la pobreza de espíritu, de poder ver mi estado, lo que me falta, cuánto me falta para llegar a donde Él me quiere. Hay un lugar donde Él me quiere y yo estoy acá. Ante esa realidad, la segunda bienaventuranza es luto. Me duele ver esa realidad. Me doy cuenta que wow, no estoy en el lugar donde Él desea que esté. Y entonces en humildad yo me acerco a Él. En humildad yo reconozco que yo, a través de mis métodos, de mis formas, no puedo lograr nada. En humildad me acerco, comienzo a beber, comienzo a comer de Él, me topo con su justicia, me topo con su carácter y mi vida comienza a ser ahora transformada. Comienzo a mostrar misericordia. Y lo que estamos hablando hoy, comienzo a caminar en pureza. Comienzo a caminar en santidad. Entonces, y comienzo a ver a Dios. Y la promesa es, lo veo, experimento más de Él, veo su poder en mi vida. Y si quisiéramos sacar algo práctico o una enseñanza súper básica, es, yo tengo que fijar mis ojos en Él. Lo tengo que estar viendo, lo tengo que estar contemplando. Como David. Salmos 27:4. ¿Cuál era el deseo de David? ¿Qué era lo único que él quería? Era una cosa, he pedido y esa buscaré, es contemplar su hermosura todos los días de mi vida. Todos los días de su vida David entendió que si ponía sus ojos en esa belleza, él era transformado, él era cambiado. Así lo anduviera persiguiendo el rey, lo anduviera persiguiendo la gente, no tuviera nada. Cuando llegaba a su casa, yo me lo imagino que él decía, yo voy a poner mis ojos. Esto es lo más importante. Yo anhelo verte. Pero te das cuenta que, ¿qué hacía? Lo contemplaba. Ponía sus ojos en Él. Y cuando ponemos nuestros ojos en Él, su santidad, su misericordia nos impacta al punto que somos transformados. Comenzamos a caminar en ello. Y en una de esas nos vamos a dar cuenta, estamos viendo su presencia. Estoy viendo a la persona de Cristo con más claridad. Esa debería ser nuestra meta
todos los días. Si comenzamos a caminar nuestra vida de esta manera, anhelando verle, separando y evaluando qué placeres estoy dándoles más prioridad en mi vida, más que el placer superior que es Dios, y hacer una lista. De hecho, deberíamos ir a hacer una lista hoy. Todas las cosas que brindan placer a mi vida, en qué porcentaje el estarle viendo a Él es más grande que todo lo demás. Si comenzamos a vivir nuestra manera, una manera radical, nuestra vida, una manera radical en la cual yo quiero verle, nos vamos a comenzar a dar cuenta que vamos a comenzar a caminar en santidad. Y vamos a evaluar las áreas que estamos caminando en santidad. No solo moralmente, no solo se trata de sexualidad. Cuando hablamos de pureza, no solo es sexualidad. ¿Qué tan puros somos en nuestros motivos, en nuestras relaciones? ¿Qué tan puros son los métodos o las maneras en que hacemos las cosas que hacemos? O los métodos que uso para alcanzar algo. Ajá. Entonces, que eso es bien, bien importante. Entonces, vamos a terminar orando. Y para que el Señor nos dé ese deseo y ponga en nosotros el querer como el hacer para poder caminar en santidad, para poder querer contemplarlo. Salmos 27:4. Señor, queremos orar para que podamos, como David, decir: una cosa he pedido, Señor, y esa buscaré. Señor, ayúdanos a buscar, Señor, el meditar en tu templo, el contemplar tu hermosura, Señor, todos los días para poder verte, Señor. Señor, oramos para que podamos contemplarte todo el tiempo, Señor, que quitemos nuestros ojos de placeres inferiores y fijemos nuestra mirada en el placer superior que eres tú, Cristo Jesús. Gracias porque nuestro anhelo mayor es conocerte, Señor. No anhelamos nada más que conocerte a ti, Jesús. Y esa es la vida eterna. Te amamos. Amén.